¿Sabías que uno de los hombres más buscados por los cárteles en México también es uno de los más temidos dentro de la política? Omar García Harfuch aceptó un nuevo encargo con una condición clara. Solo entraría con su gente de confianza. Nadie con compromisos, nadie con sorpresas. Sabía lo que venía, y los ejemplos recientes no dejaban dudas. Adán Augusto López Hernández había probado los límites de su poder, y la respuesta había sido tajante. El coordinador de la bancada en el Senado, Adán Augusto, no solo ignora las normas de respeto más básicas, sino que su manera de referirse a la presidenta Shamom en privado sería un escándalo si saliera a la luz pública. Esto no es teoría ni especulación, los hechos lo respaldan. Cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la Zona Militar 30 en Tabasco, reveló que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, nadie se sorprendió. No se trataba de un acto improvisado. Hubo visto bueno desde los niveles más altos del poder. El escritorio de Harfuch es un archivo de casos que revelarían las tensiones políticas más delicadas del país. Desde episodios con la senadora Andrea Chávez hasta mensajes claros de advertencia, bájale. Adán no quiso entender, y la historia está llena de señales de alerta. En 2019 o 2020, un atentado casi termina con su vida. Un golpe brutal que solo falló por la inexperiencia de quienes lo ejecutaban. El mensaje era claro. Si alguien obstaculiza los planes de los líderes más influyentes de la 4T, incluso la línea entre la política y el crimen organizado puede volverse mortal. Los vínculos entre altos líderes políticos y el crimen organizado no son teoría de conspiración. Los hechos muestran que, cuando Omar García Harfuch se convierte en un estorbo, los mismos grupos que controlan territorios enteros pueden ser utilizados para neutralizarlo. Esto no ocurre dentro de los cárteles, sino fuera, en los círculos de poder, donde decisiones políticas y agendas criminales se entrelazan. Las operaciones en Ensenada y Altamira son prueba de ello. Golpazos enormes de 18 millones de toneladas de combustible, y sin un detenido. La eficiencia del operativo chocaba con la incapacidad de capturar a responsables, evidenciando un patrón que va más allá de la delincuencia común. Mientras tanto, en la vida cotidiana, la inseguridad se hace tangible. Bloqueos en carreteras, extorsiones y abusos de autoridades, incluso de la Guardia Nacional, han transformado la vida diaria en un campo minado. Jóvenes llaman a sus padres mientras les quitan dinero. Ciudadanos se ven obligados a actuar por sí mismos ante la indiferencia de quienes deberían protegerlos. La ley de la selva ha sustituido la confianza en las instituciones, y la moral se ha visto erosionada por políticas que parecen ignorar la seguridad y el bienestar de la población. Omar García Harfuch no solo enfrenta cárteles, enfrenta la corrupción sistémica, la complicidad de los poderosos y el riesgo constante de ser un blanco político. Cada movimiento que realiza, cada decisión que toma, se convierte en un juego de poder donde el error no es una opción. Aquí no hay héroes perfectos, solo hombres conscientes de que en México el peligro puede venir tanto de las calles como de los pasillos del poder. El peligro que acecha a Omar García Harfuch no viene solo de los cárteles, viene de los mismos círculos políticos que deberían garantizar la ley. Cuando los altos líderes de la 4T sienten que alguien estorba, saben que pueden manipular al crimen organizado para alcanzar sus fines. La historia reciente de Adán Augusto López Hernández lo demuestra. Su arrogancia y su desprecio por la presidenta Shamom lo pusieron en el centro de la tormenta, pero también mostraron hasta dónde llega el poder cuando se combina con la impunidad. Las operaciones militares como las de Ensenada y Altamira revelaron un patrón. Golpes enormes, millonarias incautaciones de combustible y cero detenidos. Esto no es casualidad.
demuestra que cuando los intereses políticos se alinean con la logística del crimen, se pueden mover enormes recursos sin enfrentar consecuencias. Omar lo sabía y actuó con cautela, rodeándose únicamente de su equipo de confianza, porque cualquier persona con compromisos o sorpresas podía poner en riesgo su vida y su misión. La lección era clara. En México, protegerse del crimen no significa solo enfrentar a los sicarios, sino también anticiparse a quienes controlan el tablero político. El atentado que sufrió Adán Augusto en 2019 o 2000 es un recordatorio brutal de que la violencia puede ser selectiva y letal. Fueron improvisados quienes intentaron ejecutarlo, y solo un milagro evitó la tragedia. La pregunta que queda en el aire es inquietante. Si los improvisados lograron acercarse una vez, ¿qué impediría que lo intentaran de nuevo? El riesgo no desaparece, se multiplica cuando la política y el crimen se entrelazan. Cada decisión equivocada, cada desafío al poder puede convertir a alguien en un blanco. Y Omar García Harfuch, por su determinación y su independencia, se había colocado precisamente en esa posición. Mientras tanto, la inseguridad se extiende por todo el país, afectando la vida cotidiana. Bloqueos en autopistas, extorsiones, asaltos y hasta abusos de la Guardia Nacional muestran que la ley y el orden son conceptos que se desdibujan. Ciudadanos desprotegidos actúan por sí mismos. Jóvenes llaman a sus padres mientras militares les quitan dinero. La justicia, cuando existe, llega tarde o no llega. La línea entre la protección y la amenaza se vuelve difusa. La población vive en un estado constante de alerta, desconfiando de quienes deberían garantizar su seguridad. La situación política y social se convierte en un tablero donde cada pieza tiene un riesgo calculado. Omar García Harfuch sabe que su combate no es solo contra los cárteles de la droga, es contra un sistema que permite que la impunidad, el abuso y la corrupción se mezclen con el crimen. Su estrategia, su equipo de confianza y su conocimiento de los hilos invisibles del poder son sus únicas armas en un juego donde un paso en falso puede ser fatal. En México, la amenaza se esconde donde menos se espera. Los enemigos pueden estar en la calle, en los pasillos del Senado o incluso detrás de un escritorio aparentemente inocuo. Cada operación, cada decisión política, cada alerta de seguridad es un recordatorio de que en este país la supervivencia requiere más que valor. Requiere inteligencia, estrategia y la habilidad de leer los silencios y las miradas de quienes controlan el poder desde las sombras. En México, la violencia no se limita a los titulares. Se respira en las carreteras, en las ciudades y hasta en los hogares. La vida cotidiana se ha convertido en un escenario donde la ley de la selva parece reemplazar cualquier principio de justicia. Los bloqueos en autopistas no son casuales ni simples manifestaciones de protesta. Son el reflejo de una sociedad agotada, donde los ciudadanos, cansados de asaltos, extorsiones y robos, sienten que deben protegerse por sí mismos. Antes existía la Policía Federal de Caminos. Ahora, la Guardia Nacional debería ocupar ese lugar. Pero en muchas ocasiones, los soldados que deberían garantizar la seguridad terminan siendo un riesgo más. Un video reciente muestra cómo 2 elementos de la Guardia Nacional detienen un camión para exigir dinero, mientras el conductor de otro vehículo graba la escena. La paradoja es dolorosa. Quienes están destinados a proteger ahora extorsionan. La confianza en las instituciones se desmorona. El artículo 17 constitucional prohíbe la justicia por propia mano, pero los ciudadanos, enfrentados a la indiferencia y los abusos, sienten que no tienen alternativa. La justicia deja de ser un derecho, se convierte en un lujo inaccesible. Este fenómeno no solo se limita a las carreteras. En universidades y tecnológicos, la violencia se cuela en las aulas. Alumnos agreden a profesores frente a cámaras.
mientras otros filman en lugar de intervenir. La educación, un espacio que debería formar ciudadanos, se transforma en un reflejo de la descomposición de valores. La moral, la ética y el respeto se erosionan a pasos acelerados, y quienes deberían ser ejemplo terminan reproduciendo la violencia que critican. La raíz de esta descomposición, según los expertos, no es solo criminal, también tiene origen político. Las políticas implementadas por la 4T, con un supuesto humanismo que ignora la seguridad y el respeto a las instituciones, han acelerado la degradación social. La impunidad, la falta de seguridad jurídica y la complicidad de ciertos líderes con grupos organizados crean un caldo de cultivo perfecto para que la violencia se normalice. La estructura social se tambalea mientras los ciudadanos buscan sobrevivir en medio del caos. La economía también sufre las consecuencias. La inseguridad y la ausencia de reglas claras para proteger inversiones desincentivan la creación de empresas. La mayoría de los negocios en México tiene menos de 10 empleados, sin incentivos fiscales, enfrentando extorsiones constantes. La informalidad aumenta, la productividad cae, y quienes trabajan más horas no ven resultados proporcionales. La falta de infraestructura y una mala planeación urbana agravan el problema. Millones de personas invierten horas interminables en traslados diarios, agotando su energía antes siquiera de iniciar su jornada. En este entorno, la acción de líderes como Omar García Harfuch adquiere una dimensión épica. Enfrentar a cárteles y al mismo tiempo navegar un sistema donde el poder político puede usar al crimen para sus propios fines requiere estrategia, inteligencia y determinación. Cada operativo, cada decisión es una batalla contra múltiples frentes: violencia, corrupción e impunidad. No es solo una lucha por la seguridad, es una lucha por sostener la idea de que en México aún puede existir justicia y orden, aunque todo alrededor indique lo contrario. El riesgo que enfrenta Omar García Harfuch no surge únicamente de los cárteles, emerge de los mismos corredores del poder, donde decisiones políticas y crimen organizado se entrelazan como piezas de un tablero invisible. En México, ciertos líderes de alto rango pueden manipular estructuras criminales para alcanzar objetivos que desafían la ley y ponen en riesgo la seguridad de quienes se atreven a obstaculizarlos. El caso de Adán Augusto López Hernández ilustra este fenómeno con una claridad escalofriante. Adán Augusto, coordinador del Senado, mostró reiteradamente su desprecio por la presidenta Sheinbaum, y sus acciones dejaron en evidencia la fragilidad de los límites políticos cuando se combinan con la influencia del crimen organizado. Las advertencias para reducir sus actos fueron claras, pero él eligió ignorarlas. El atentado que sufrió en 2019 o 2020, fallido únicamente por la improvisación de quienes lo ejecutaban, reveló cuán cerca puede estar la violencia de un personaje político. La línea entre la política y la delincuencia no es un límite abstracto, es tangible, peligrosa y letal. Las operaciones contra el robo de combustible en Ensenada y Altamira revelaron un patrón que se repite: golpes contundentes, con resultados visibles, pero sin responsables detenidos. Estos operativos muestran que la violencia organizada puede ser utilizada estratégicamente, no solo para castigar al crimen, sino también para enviar mensajes dentro del entramado político. La capacidad de maniobra del crimen organizado se convierte así en una herramienta para resolver conflictos internos del poder, haciendo que la independencia de figuras como Harfuch sea una amenaza. Mientras tanto, la vida diaria refleja las consecuencias de esta alianza perversa: bloqueos de carreteras, extorsiones, asaltos y abuso de autoridad han normalizado la violencia. La ciudadanía se ve obligada a protegerse, rompiendo con la ley en aras de la supervivencia. Cuando un joven llama a su padre tras ser despojado de su dinero por militares, no solo se evidencia la vulnerabilidad de la población, también se demuestra cómo la corrupción y la impunidad erosionan la confianza en instituciones que deberían garantizar protección. El impacto no se limita a la seguridad,
la economía mexicana sufre consecuencias directas. La informalidad aumenta, la inversión se detiene, y las microempresas, que constituyen el 95% de los negocios, luchan por sobrevivir sin incentivos ni protección. Los altos índices de extorsión y la falta de seguridad jurídica desincentivan el emprendimiento. La productividad está en mínimos históricos, y los ciudadanos trabajan más horas sin ver resultados. La infraestructura urbana deficiente y los traslados prolongados agravan aún más la situación, convirtiendo el día a día en un desafío constante. Omar García Harfuch se encuentra en una posición donde cada movimiento es calculado y cada decisión tiene consecuencias. Su lucha no es únicamente contra los sicarios en la calle, es contra un sistema que permite que el poder político manipule estructuras criminales, que tolera la corrupción y que expone a hombres y mujeres de ley al riesgo de ser eliminados por quienes deberían ser aliados. Su equipo de confianza, su inteligencia estratégica y su experiencia son esenciales para sobrevivir en un entorno donde la línea entre el deber y la amenaza puede desaparecer en un instante. En este contexto, la seguridad nacional se convierte en un rompecabezas complejo, donde un error no solo afecta la vida de un funcionario, sino la estabilidad de toda una región. El crimen organizado y la política no son realidades paralelas, son fuerzas que se cruzan, se enfrentan y a veces se usan mutuamente, transformando la seguridad en un delicado equilibrio de riesgo y estrategia. La inseguridad en México no se limita al enfrentamiento entre cárteles y autoridades, se filtra en cada aspecto de la vida cotidiana, alterando la estructura misma de la sociedad. Los bloqueos de carreteras, los asaltos frecuentes y la extorsión constante muestran un país donde la ley se ha vuelto un concepto difuso y donde la justicia es una aspiración cada vez más lejana. Las instituciones, debilitadas por la corrupción y la complicidad política, han dejado de ser refugio para la ciudadanía. Ahora, los ciudadanos se sienten obligados a actuar por sí mismos para proteger su vida y su patrimonio. El caso de jóvenes que graban y filman agresiones en universidades es solo un síntoma más de esta degradación. La violencia se normaliza, y la moral, los valores y el respeto por la autoridad se erosionan frente a los ojos de todos. La educación, que debería ser el eje de formación de ciudadanos responsables, se convierte en un reflejo de un sistema que ha perdido el control. Las generaciones más jóvenes aprenden que la fuerza y la intimidación prevalecen sobre el diálogo y la justicia. El supuesto humanismo de la 4T ha tenido un efecto devastador sobre la sociedad. Al ignorar la importancia de las instituciones, al minimizar la seguridad y la justicia, se ha acelerado la degradación de los valores y se ha generado un clima de impunidad. La confianza en el Estado se erosiona, mientras que quienes deberían garantizar la ley se convierten en algunos casos en parte del problema. La impunidad se transforma en un estímulo para la violencia, y la población se adapta a la ley de la selva para sobrevivir. Los efectos no se limitan al ámbito social. La economía también paga un alto precio. La inseguridad y la falta de protección jurídica desincentivan la inversión y dificultan la creación de negocios. La mayoría de las empresas en México son microempresas con menos de 10 empleados, sin incentivos fiscales y enfrentando extorsión constante. Esto incrementa la informalidad, reduce la productividad y mantiene al país atrapado en un círculo de precariedad laboral. La población trabaja más horas, pero obtiene menos resultados, y la infraestructura urbana deficiente obliga a invertir largas jornadas en traslados que desgastan cuerpo y mente. En medio de este caos, Omar García Harfuch emerge como un personaje que desafía estas tendencias. Su lucha no solo es contra los cárteles, sino también contra un sistema político que puede utilizar el crimen para sus propios fines y que tolera la corrupción dentro de las instituciones. Cada operativo que lidera, cada decisión que toma, se convierte en una batalla multifrente. Contra la delincuencia, contra la impunidad y contra la erosión de los valores sociales. Su estrategia y su equipo de confianza se convierten en elementos clave para mantener un equilibrio precario entre orden y anarquía. El impacto de esta descomposición social se refleja en la vida diaria.
ciudadanos que desconfían de quienes deberían protegerlos, generaciones jóvenes que normalizan la violencia, y una economía que se estanca frente a la falta de seguridad y certeza jurídica. En este entorno, cada acción, cada operación y cada decisión de líderes como Harfuch tiene un significado mucho más profundo que la simple aplicación de la ley. Representa un esfuerzo por preservar la mínima estructura de una sociedad que lucha por no colapsar. En México, la inseguridad no solo amenaza vidas, socava la economía y reduce la productividad nacional. La combinación de violencia, extorsión y corrupción genera un ambiente donde invertir se vuelve un riesgo calculado y emprender es casi un acto de valentía. La mayoría de las empresas tienen menos de 10 empleados, sin incentivos fiscales y con la constante presión de las extorsiones. La informalidad crece y la productividad cae, dejando a México como uno de los países menos productivos de la OCDE, aunque con ciudadanos que trabajan más horas que cualquier otro país. La paradoja es dolorosa. Quienes más se esfuerzan, quienes dedican largas jornadas de trabajo, son quienes menos ven resultados. Esto no es solo un problema económico, es un problema social. La falta de seguridad jurídica, la corrupción y los altos índices de violencia hacen que la inversión se estanque, que los jóvenes desconfíen de un futuro estable y que las oportunidades de crecimiento sean escasas. El resultado es un círculo vicioso donde la pobreza, la informalidad y la frustración se retroalimentan, mientras quienes tienen poder no sienten obligación de corregirlo. La mala planificación urbana agrava aún más este panorama. Los traslados diarios, que pueden consumir hasta 5 horas en promedio, desgastan física y emocionalmente a los ciudadanos. Ciudades mal diseñadas obligan a las personas a invertir tiempo y dinero solo en llegar a sus trabajos, dejando poco espacio para la productividad real. Las políticas de gentrificación, en lugar de mejorar la movilidad y el acceso, tienden a priorizar intereses políticos y clientelismo, incrementando la desigualdad y el caos urbano. Invertir en infraestructura funcional, ejes viales eficientes y transporte público confiable no solo mejoraría la productividad, sino que también mitigaría parte de la inseguridad al reducir la exposición de las personas a riesgos cotidianos. En este contexto, las políticas implementadas por el gobierno reflejan contradicciones peligrosas. Mientras se promueven beneficios laborales, como aumento del salario mínimo y reducción de la semana laboral, se ignoran los factores estructurales que impiden que la productividad mejore. Las micro y pequeñas empresas no reciben apoyo, la inversión se estanca y la economía nacional sufre. Esto genera un desánimo generalizado que afecta incluso a quienes intentan cumplir con la ley y trabajar de manera honesta. Omar García Harfuch entiende que la violencia y la inseguridad no se detienen en los cárteles. Las decisiones políticas que ignoran la realidad urbana y económica contribuyen al riesgo constante. La delincuencia organizada puede ser usada como herramienta por líderes políticos, pero también se alimenta de un entorno donde la sociedad está fracturada, agotada y sin confianza en las instituciones. Cada operativo y cada acción de Harfuch se convierte en un esfuerzo para equilibrar este delicado sistema, donde la seguridad, la economía y la estructura social están intrínseamente conectadas. La relación entre seguridad y productividad no es abstracta. Cada hora invertida en traslados inseguros, cada negocio amenazado, cada ciudadano desprotegido, debilita la economía, mina la moral y aumenta la frustración social. México enfrenta un desafío complejo, donde resolver la seguridad no es suficiente. Requiere reestructurar ciudades, garantizar la ley y fomentar la confianza en las instituciones. Solo así se podrá crear un entorno donde trabajar, invertir y vivir con seguridad sea una realidad posible. La violencia en México no solo se manifiesta en las calles, se infiltra en quienes deberían proteger a la sociedad. La corrupción dentro de las instituciones, desde la Guardia Nacional hasta los mandos políticos, ha erosionado la confianza ciudadana. Casos recientes muestran que soldados y policías, en lugar de garantizar seguridad, extorsionan a ciudadanos,
detienen vehículos para exigir dinero y se convierten en parte del problema que deberían resolver. Esta perversión del deber oficial transforma el miedo en algo cotidiano, mientras la población se siente atrapada entre criminales y autoridades corruptas. Cuando un joven llama a su padre para denunciar que militares le quitaron dinero, queda claro que la línea entre protección y amenaza se ha difuminado. La Constitución prevé que la justicia no puede hacerse por propia mano, pero los ciudadanos, frente a la impunidad y la incompetencia, terminan tomando el control de su propia seguridad. Este fenómeno refleja una sociedad donde la desconfianza se ha vuelto un mecanismo de supervivencia. La autoridad ya no inspira respeto, genera temor, frustración y un sentimiento de abandono que alimenta la violencia cotidiana. La corrupción institucional no solo afecta a la población, sino que altera la dinámica del crimen organizado. Los grupos criminales operan con conocimiento de que ciertos mandos políticos y militares pueden ser manipulados o ignorar ciertos delitos. Esto crea un tablero donde los cárteles y los corruptos se complementan indirectamente, manteniendo un equilibrio peligroso que perpetúa la impunidad. Cada acción contra un criminal no es solo un operativo de seguridad, es una batalla por controlar territorios y recursos, pero también una prueba de la eficacia de las instituciones y de la voluntad de sus líderes de respetar la ley. Los altos índices de extorsión y los abusos de autoridad tienen consecuencias directas en la economía. Los inversionistas desconfían de un país donde la seguridad jurídica es frágil. Los negocios pequeños enfrentan extorsión constante y los municipios están tomados por grupos organizados. La informalidad crece, la productividad se desploma y la economía queda paralizada. Esto evidencia que la seguridad, la economía y la confianza institucional son interdependientes. Cuando una falla, las demás se debilitan, generando un efecto dominó que afecta a toda la sociedad. En este escenario, la labor de Omar García Harfuch se vuelve aún más crítica. Su estrategia no solo enfrenta al crimen callejero, sino que desafía la corrupción institucional y los intereses políticos que podrían utilizar a los cárteles como herramientas. Cada decisión, cada operativo, es un acto de equilibrio, donde la inteligencia y la previsión son la única manera de sobrevivir. Su experiencia y su equipo de confianza se convierten en escudos frente a un sistema donde el riesgo no proviene únicamente de la calle, sino también de quienes deberían garantizar la ley. La erosión de la confianza ciudadana tiene un efecto profundo. Los ciudadanos desconfían de todo, desde la policía hasta los políticos, y esto refuerza un círculo de violencia, impunidad y miedo. La autoridad pierde legitimidad, la corrupción se normaliza y los cárteles encuentran terreno fértil para operar. En este contexto, cada acción de Harfuch y de su equipo no es solo un combate contra el crimen, sino una lucha simbólica por restablecer la confianza y demostrar que la ley puede imponerse, incluso en un sistema donde la traición y la complicidad amenazan constantemente con desestabilizarlo todo. Omar García Harfuch no se enfrenta solo a cárteles y criminales. Su verdadero desafío reside en navegar un tablero donde política y crimen organizado se cruzan de manera invisible pero letal. Cada decisión que toma es un cálculo preciso, porque en México la línea entre la legalidad y la amenaza puede desaparecer en un instante. Su estrategia se basa en anticiparse a movimientos de poder que podrían convertirlo en un blanco, no solo por su capacidad de acción, sino por su independencia y determinación. El historial que Harfuch mantiene en su escritorio no es solo un registro de operaciones, es un mapa de riesgos políticos y criminales. Desde el caso de Andrea Chávez, senadora de Chihuahua, hasta las operaciones contra el robo de combustible en Ensenada y Altamira, cada acción evidencia cómo el crimen puede ser manipulado estratégicamente por líderes políticos. Estos operativos son ejemplo de la sofisticación del crimen y del uso que se puede hacer de él para proteger o atacar intereses específicos. El mensaje es claro: en México, las piezas del poder se mueven en múltiples frentes,
y la supervivencia depende de comprender quién realmente controla el tablero. El riesgo para Harfuch es constante. No solo enfrenta amenazas de grupos delictivos bien armados y organizados, sino que también debe considerar cómo ciertas figuras políticas podrían aprovechar esos mismos grupos para eliminar obstáculos. La combinación de intereses políticos y crimen organizado genera un entorno donde la lealtad, la vigilancia y la inteligencia son las únicas garantías de supervivencia. Un error, una filtración o un descuido pueden tener consecuencias fatales. Esta compleja dinámica también afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Los bloqueos de carreteras, la extorsión y la violencia urbana son síntomas de un sistema donde la autoridad no siempre es garante de seguridad. La corrupción y la complicidad permiten que el crimen organizado opere con relativa libertad, lo que a su vez debilita la confianza social y perpetúa la violencia. Los ciudadanos aprenden a cuidarse solos, a desconfiar de la policía y a asumir que la justicia puede estar más cerca de sus propias manos que de las instituciones. La planificación estratégica de Harfuch no solo implica enfrentar al crimen, requiere manejar riesgos políticos, proteger a su equipo de confianza y anticipar movimientos de líderes que podrían usar al crimen organizado como herramienta de presión o eliminación. Cada operativo, cada decisión es un equilibrio delicado entre inteligencia, fuerza y previsión. Su liderazgo demuestra que la seguridad en México no puede reducirse a acciones visibles. Es un juego de control, anticipación y estrategia que opera en múltiples niveles simultáneamente. En este escenario, la labor de Harfuch se vuelve casi heroica. Mantener el orden, proteger la ley y garantizar la seguridad no solo depende de su capacidad táctica, sino de su habilidad para leer los hilos invisibles del poder, detectar amenazas políticas y mantener un equipo confiable. En un país donde la impunidad y la corrupción se entrelazan con el crimen organizado, su trabajo es la frontera entre el caos total y un mínimo de estabilidad. Cada operación exitosa no es solo un triunfo contra el crimen, es un acto de resistencia frente a un sistema que amenaza con devorar a quienes intentan proteger la ley. En México, la seguridad no es un asunto de operaciones aisladas, es un equilibrio precario entre crimen organizado, corrupción política y la capacidad de quienes defienden la ley. Omar García Harfuch ha demostrado que enfrentar a los cárteles es solo una parte de su desafío. Su verdadero reto radica en sobrevivir a un sistema donde líderes con poder político pueden manipular estructuras delictivas para alcanzar objetivos personales, dejando a los guardianes de la ley como blancos invisibles de amenazas inesperadas. Las decisiones de Harfuch, cada operativo exitoso y cada estrategia implementada muestran que la seguridad depende tanto de la inteligencia y previsión como de la fuerza bruta. Sus acciones protegen no solo a la ciudadanía, sino también a la integridad de las instituciones, combatiendo un círculo donde la impunidad y la corrupción se entrelazan con la delincuencia. La línea entre proteger y ser atacado es mínima, y cada movimiento se calcula con precisión para mantener un delicado equilibrio. El impacto de esta compleja dinámica se refleja en la vida cotidiana. La confianza en la autoridad se ha debilitado, la violencia urbana persiste y la economía se ve afectada por la informalidad y la baja productividad. Sin embargo, la labor de líderes como Harfuch permite contener el caos y ofrecer una posibilidad de estabilidad, aunque sea frágil. En conclusión, México enfrenta un escenario donde crimen organizado, política y corrupción forman un entramado que desafía la ley y la convivencia social. La acción decidida de quienes defienden la justicia es esencial para mantener un mínimo de orden. Cada operativo, cada decisión estratégica y cada esfuerzo por proteger la ley no solo representa un triunfo contra el crimen, es un acto de resistencia que mantiene viva la esperanza de que la seguridad, aunque amenazada, aún pueda prevalecer.